Antes de iniciar con el endpoint para actualizar una tarea, vamos a ir a task.controller y en el método getTask vamos a eliminar el catch que pusimos en la línea 29. Vamos a borrar estas tres líneas. La razón es porque si yo presiono command, vemos que task, el tipo es iError y eso no es lo que nosotros queremos. A pesar de que estamos chequeando que esta información se retornó correctamente porque find no produce un error al momento de buscar una tarea por ID, entonces el código funciona, pero no es lo que nosotros quisiéramos. Entonces vamos a borrar esta parte de acá y como podemos ver, ahora si mantengo command presionado puede ser iTask o nulo, lo cual el código siguiente va a funcionar bien si en determinado momento hubiera un error con find by ID porque la conexión a la base de datos se perdió. Nuestro catch estaría validando esa excepción. Así que vamos a hacer este cambio y arrancamos con la parte de actualizar una tarea. Para ello vamos a ir a task.route y vamos a agregar justo debajo de post una nueva sección que va a ser put. Este es el verbo que utilizamos para actualizar tareas. La ruta va a ser task. Vamos a agregar dos puntos, task ID. Vamos a agregar el router y vamos a implementar el método put. Para put es una combinación, como pueden ver, entre lo que es una ruta como lo hicimos nosotros con get y una combinación con lo que hicimos en el get by ID. Vamos a tener una ruta y vamos a pasarle cuál es el ID de la tarea que queremos actualizar. La ruta en este caso sería /task_id y no va a haber ningún conflicto con la de get porque son métodos diferentes, get y put. Ahora vamos a proceder con lo que es la validación. Vamos a ir al archivo de task.route.validations y al final vamos a exportar una nueva constante. Esa constante se va a llamar single put y vamos a incluir las validaciones de lo que sería un body task validation más un parámetro task ID validation, param task ID validation. Entonces vamos a utilizar estos dos. Vamos a tomar esta nueva variable, esta constante. Vamos a ir a route. Justo en nuestro put method vamos a implementar un task route val. Vamos a indicarle punto single put y lo que queda es implementar la lógica en el task controller. Entonces vamos a ir a task.controller, vamos a minimizar esto de acá, vamos a incluir una sección que va a ser el put y acá vamos a crear nuestro método. Entonces se llamaría put task. Put es el método para actualizar o es el verbo que utilizamos para actualizar información. Cumple con el mismo patrón que venimos manejando, request, response, next. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a chequear si tuvimos errores de la validación de nuestros parámetros con validation result. Vamos a pasarle nuestro objeto request. Vamos a verificar si tuvimos errores de validación. Si no tuvimos errores de validación, entonces vamos a obtener el description o la descripción, status y el due date o la fecha de vencimiento de la tarea. La vamos a obtener del body porque estos parámetros vienen por medio del body. De la URL es donde vamos a extraer el task ID. Ese lo obtenemos de request.params.taskID. Este valor, este nombre, tiene que coincidir nuevamente con el nombre que pusimos acá para poder interpretar el valor.
Seguido a esto, vamos a traer nuestra tarea de la base de datos que queremos actualizar. Vamos a utilizar nuestro modelo .findById. Vamos a pasarle cuál es el ID de la tarea y vamos a verificar si la tarea tiene alguna información, no tiene información, o sea que si findById nos retorna un valor nulo, entonces lo que queremos es básicamente rechazar la solicitud contestando con el response status 404.end, o sea, tarea no encontrada. Si la tarea sí fue encontrada, entonces vamos a proceder con el update o la actualización. Para hacer la actualización vamos a crear un método abajo de nuestro método put. Nuestro método se va a llamar updateTask. Y esto va a ser un async, no va a ser un request y response y next, porque esto es una función que vamos a utilizar dentro del método de nuestro controlador. Vamos a recibir una tarea de tipo iTask. Vamos a recibir los valores que queremos actualizar, description, status, due date. Esto de tipo iTask. Y vamos a retornar un promise que puede ser de tipo iTask o de tipo nulo. Entonces, si nosotros estamos pasando una tarea, entonces vamos a actualizar la tarea. La descripción sería igual al description. Task.status sería igual al status que queremos actualizar. Task.dueDate, si tuviéramos una fecha de vencimiento, entonces una fecha en que quisiéramos completar esa tarea, entonces la actualizaríamos. Y cuando ya tenemos actualizado nuestro task, haríamos un return de task.save. O sea, guardamos los valores para esta tarea. Si la tarea no tenía ninguna información, entonces vamos a retornar tarea. En este caso estaríamos retornando un nulo. Por eso el promise dice iTask o nulo. Este método es el que nos va a servir ahora para utilizarlo en nuestro método put, justo debajo de nuestra validación. Si traemos una tarea, entonces vamos a utilizar nuestro método acá. Vamos a crear una constante que se va a llamar updatedTask, o sea, tarea actualizada. Y vamos a decirle que ejecute nuestro promise this.updateTask. Le vamos a enviar la tarea que nos trajimos de nuestra base de datos acá. Y además vamos a pasarle la información que obtuvimos de nuestro body param. Esto voy a actualizarlo acá como segundo parámetro. Vamos a ponerle que es de tipo iTask. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a verificar si obtuvimos una respuesta del lado de la base de datos. Una vez que corrimos esta función, en teoría podemos tener un iTask, porque fue que actualizamos en nuestra base de datos, o retornamos tarea, que en este caso podría ser un nulo. Entonces, si tuvimos una respuesta satisfactoria a la base de datos porque updateTask tiene valores, entonces vamos a retornar el response.status, el código 200 que es el OK. Vamos a retornar el objeto JSON de la tarea actualizada. Si no, entonces vamos a retornar un response con un status 404 y vamos a darle la instrucción de que termine la petición del cliente. Si hay un error, vamos a utilizar el handle error. Vamos a verificar si tiene un status code y luego vamos a notificar que hubo un error con la función next. Guardamos y con esto ya tenemos nuestra ruta, tenemos nuestra validación. Ahora vamos a implementar nuestro controlador.
task controller punto put task. Vemos que tenemos un typo acá. Voy a agregar la S, task. Esta sería de esta forma. Voy a copiar. Voy a ir a mi controlador. Voy a actualizar acá. Y con esto ya tenemos nuestro endpoint que permite actualizar una simple tarea en nuestra base de datos.